Buenas a todos. Nosotros estuvimos trabajando en la mentoría número 10, que habla sobre la relación entre hábitos de vida, alimentación y prevalencia de principales enfermedades crónicas no transmisibles. Estuvimos guiadas por nuestra mentora Mariana Pereira. Vamos a estructurar entonces esta presentación en cuatro. Las primeras dos vamos a hacer un repaso, y un repaso de lo que vimos en el anterior video, y las tres y la cuatro ya habla más de la aplicación del modelo y las conclusiones. Entonces, respecto a la introducción y el objetivo, primero vamos a hacer un repaso, como les decía, enfermedades crónicas no transmisibles, que son enfermedades de larga duración y que tienen una evolución a largo plazo. Entran enfermedades como enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias. Tenemos factores de riesgo, tenemos los modificables o los comportamentales, que justamente son los que se pueden cambiar, que es actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol, una dieta inadecuada. Y después tenemos factores intermedios, que son como las precuelas a estas enfermedades, como la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, etc. Bueno, para este trabajo tomamos los datos de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. En la misma, con respecto a las anteriores, se incluyó los diagnósticos de diabetes, mediciones antropométricas, físicas y bioquímicas. Bien, en base a lo expuesto por mis compañeros, el objetivo de esta mentoría fue entonces desarrollar un modelo de predicción de diabetes, que fue la única enfermedad no transmisible que teníamos disponible en nuestro dataset, utilizando las variables identificadas como relevante tras el análisis que hicimos del conjunto de datos. Bueno, ahora vamos a recordar un poquito cómo hicimos el análisis de la base y cómo curamos los datos. Bueno, en el análisis de la base tuvimos varias preguntas disparadoras. Lo primero que hicimos fue analizar si había si las prácticas preventivas tenían que ver con los ingresos de las personas. Decidimos analizar si también la cobertura de salud y el nivel de ingresos tenían que ver y vimos que sí había una correlación. Después otra pregunta que nos hicimos fue si el índice de masa corporal estaba relacionado de alguna manera con estas mediciones antropométricas medidas, y vimos que a medida que, por ejemplo, aumentaba el índice de masa corporal, aumentaba la tensión arterial, que es uno de los factores intermedios que pueden llegar a dar enfermedades crónicas no transmisibles. Otra pregunta también fue si la percepción de las personas de su salud tenía que ver con los hábitos que poseían. Y en particular también mostrando como ejemplo el índice de masa corporal. A medida que aumenta el índice de masa corporal, disminuye el porcentaje de personas que consideran que su salud es excelente o muy buena, y aumenta el porcentaje de personas que la consideran regular o mala. Perfecto, entonces, ¿cómo hicimos el paso a paso? Primero seleccionamos entonces las variables de interés, de acuerdo en base al objetivo, por supuesto. Hicimos una curación. Por un lado, las variables numéricas, las normalizamos y completamos las variables faltantes por imputación por la media y por vecino más cercano. Y respecto a las variables categóricas, hicimos, que por cierto tenemos muchas variables categóricas, hicimos one hot encoding y también imputamos aquellas variables faltantes por la moda. Con esto entonces creamos la variable target, que estaba compuesta por dos variables, finrisk y BD01. Recordemos que finrisk es un índice que me determina el riesgo de poseer diabetes en un periodo de 10 años. Entonces, tuvimos la variable target, que era 0, no tiene riesgo de diabetes; 1, no tenemos diabetes, pero tenemos un alto riesgo de poseer la enfermedad; y 2, padece la enfermedad de diabetes. Con esto tenemos entonces el data listo, listo para modelar, para entrenar. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de cómo aplicamos los modelos de aprendizaje automático. Lo primero que hicimos fue, con el dataset ya curado, fue analizar las variables que presentaban una buena correlación con nuestra variable target, que, como dijo Maxi, eran diabetes sí, diabetes no y riesgo de diabetes. Para ello fuimos agrupando el dataset en distintas variables. Primero analizamos por sexo, por edad, y después agrupamos todas las variables que tenían que ver con actividad física, el índice de masa corporal, mediciones de glucosa, hábitos de alimentación de los encuestados, consumo de tabaco, y variables sociales, como podían ser la instrucción, cobertura de salud o la ocupación. En particular, observamos que los hábitos de alimentación de los encuestados y el consumo de alcohol y tabaco no tenían una buena correlación con nuestra target, lo que nos hizo dudar, y decidimos concluir que lo que nos faltaba era el tiempo de exposición a estos factores de riesgo, es decir, cuánto tiempo fumó, cuánto tiempo tomó alcohol. Otra también de las conclusiones que llegamos analizando la correlación fue que las variables sociales como instrucción y ocupación estaban relacionadas con la variable target, pero porque tenían una alta correlación con la variable edad, que a partir de mayores de 55 años eran donde se estaban dando todos los diagnósticos positivos. Y, por ejemplo, cuando la ocupación era jubilado, tenía una alta correlación por la edad de los mismos. Con esto en cuenta, decidimos separar el dataset en variables que tenían más correlación con la target, que, dicho sea de paso, era baja la correlación tanto inversa como directa, y decidimos también igual entrenar al modelo con todo el dataset, digamos con estas variables ya curadas, para ver
a qué conclusiones llegamos. Bien, lo primero que hicimos entonces fue aplicar un modelo de aprendizaje no supervisado como es la mezcla de Gaussiana. Esto lo hicimos para ver si los datos que habíamos encontrado que tenían una buena correlación se dividían en clúster. Y bueno, claramente por el gráfico podemos observar que nuestro dataset, aunque tenía buena correlación, no presentaba clústeres bien definidos. Bueno, al no encontrar clusters dentro de dentro de la naturaleza de nuestros datos, decidimos ir al aprendizaje supervisado, en donde utilizamos modelos de tipo clasificador con el fin de predecir si la persona podía tener diabetes o no, o si tenía riesgo de padecerla. Desarrollamos 3 modelos, 3 algoritmos, que serían la parte de redes neuronales, random forest y support vector machine. Todos estos algoritmos los entrenamos y testeamos con ambos datasets, el dataset completo y el dataset reducido con las variables de alta correlación, con la variable target. Excepto en el caso del random forest, en donde no lo hicimos debido a que tenía mucho gasto computacional con el dataset completo. La red neuronal diseñamos con la cantidad de neuronas input igual a la cantidad de variables que tenían cada una de nuestras observaciones, 2 capas ocultas intermedias con pocas neuronas y 3 neuronas de salida, que serían las clasificatorias. Luego, dentro del random forest, se utilizó un algoritmo dentro del cual introducimos los parámetros, diferentes parámetros modificables dentro del random forest, y este algoritmo lo que hacía es buscarnos la mejor combinación para aumentar la precisión del algoritmo. Al usar support vector machine, esperamos que el algoritmo pueda encontrar una forma de separar los datos y encontrar características comunes entre los mismos, entre las observaciones, de acuerdo a la parametrización en las dimensiones superiores a las que le estábamos entregando las características de cada una de las observaciones del dataset. Bueno, luego del entrenamiento y el testeo, a lo que llegamos fue a la precisión de cada uno de los modelos, del dataset completo y del dataset reducido. Acá solamente mostramos los resultados del dataset reducido debido a que eran superiores al del dataset completo. En esto se concluyó una de las partes, que el exceso de las variables no correlacionadas dentro del dataset completo solamente agregaba ruido al modelo, empeorando su performance. Dentro del dataset reducido encontramos precisión en la red neuronal del 70%, en el random forest del 74% y el support vector machine del 71%, siendo el de más alta precisión el random forest. Bueno, y ahora queríamos compartirle un poco las conclusiones a las que llegamos con el grupo de trabajo. Bien, primero nos encontramos con limitaciones propias de las encuestas epidemiológicas. En general, las encuestas son herramientas muy útiles, ya que se obtiene información rápida y de bajo costo, pero tiene la desventaja de que se pueden introducir muchos datos sesgados o puede haber falta de los datos. Y en particular, las encuestas se hacen con un objetivo, y claramente el objetivo de esta encuesta no era entrenar modelos predictivos para enfermedades no transmisibles. Además, este dataset entonces no teníamos variables relacionadas a otro tipo de enfermedades, solamente nos limitamos a trabajar con diabetes. Y esta variable, estos datos eran pocos, o sea, los diagnósticos positivos de diabetes eran pocos, menor un 5%, lo que también presentaba un desafío a la hora de entrenar un modelo. Además, estos datos eran aquellas personas que presentaban que tenían diabetes, generalmente cambiaban su comportamiento, por lo que a la hora de entrenar el modelo se dificultaba y se generaba mucho ruido. Y en la última conclusión encontramos la carencia de datos dentro de este dataset, datos de exposición. Estos datos de exposición quiere decir que no encontramos datos que indiquen el tiempo de exposición a los hábitos de riesgo de las personas, como por ejemplo tabaquismo. Solamente se presentaba si la persona había fumado o no en su vida, si era fumador o exfumador. Entonces no había una forma de discernir si la persona había fumado una semana o si había fumado 3 años, lo cual es una de las características determinantes para el desarrollo de enfermedades no transmisibles. Bueno, y para finalizar con este trabajo queríamos dejar una frase en la que queremos aclarar que no basta con tener datos para desarrollar modelos de Machine Learning, sino que los datos tienen que ser buenos, tienen que tener relación y sentido para nosotros poder transformarlos en conocimientos para el algoritmo, para que pueda llegar a tener un buen aprendizaje y entendimiento de los datos. Y bueno, solamente agradecer por su tiempo escuchando esta presentación.